Sí, como les dije, 9:45 empezamos la clase, chicos. Entonces, antes de empezar la clase, ¿alguien tuvo algún problema con el deber anterior que les mandé? Yo le hice la última pregunta. No la ¿Qué, entendí muy bien. qué decía la última pregunta? Que pongamos como un resumen, no, o sea, no un resumen, pero que usted nos había puesto como 4 cuadritos y teníamos que responder sobre la investigación. A ver, aquí debe... No. En el primer taller me dice usted, ¿verdad? Sí, listen. A ver, aquí lo tenemos al taller. La última pregunta. ¿Qué dice la última pregunta? Esta de aquí, tal vez. La utilidad social, trascendencia científica, factibilidad. ¿Eso? Sí, es. A ver, utilidad social. Su trabajo investigativo, ¿cómo le va a aportar a la sociedad? Sí, por ejemplo, si yo hago un trabajo de investigación con respecto a la literatura, ¿no es cierto? Yo socialmente, ¿qué voy a aportar? En un desarrollo, qué sé yo, ¿no es cierto? Científicamente, si yo hago un trabajo con respecto a la literatura, que es lo que a mí me gusta, ¿no es cierto? Científicamente, ¿qué puedo hacer? Tal vez si encuentro un problema que a los estudiantes no les gusta leer y lo soluciono ese problema científicamente, ¿en qué aporto? ¿No es cierto? Aporto no sé, usted tiene que ahí ver en su trabajo qué es lo que aporta científicamente, ¿no es cierto? Tal vez puede ser, estoy explorando brevemente el tema que usted está tratando, ¿no es cierto? Investigando. Tema de factibilidad, recursos humanos. Usted es solita la investigadora, cuenta con un grupo de investigadores, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de utilizar una institución educativa y ser todos los profesores. Tenemos un grupo, ¿no es cierto? Contamos de recursos humanos, contamos con un grupo de profesores capacitados para realizar la investigación. Recursos materiales. ¿Qué recursos necesitamos? Necesitamos una computadora, necesitamos una grabadora, cámara para tomar fotografías, necesitamos esferos, necesitamos cuadernos. ¿Qué necesitamos? ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene que pensar, esto es de pensar más que todo en su contexto, lo que usted quiere investigar, ¿sí me entiende? Entonces, eh, sí, tal vez mejoró la idea. Sí, gracias, listen. Sí, ya, perfecto. Eso era con respecto a esa pregunta. ¿Alguien tiene tal vez alguna otra pregunta, chicos? ¿No? A ver, chicos, entonces, empecemos la clase del día de hoy, ¿no es cierto? A ver, recordemos, ¿no es cierto? La clase pasada, por eso les pregunté para ver qué tal les fue. Si les fue bien en ese trabajo, me imagino que les ha de ir bien. Esto es una continuidad, ¿no es cierto? Como veíamos que la investigación es un proceso secuencial, ¿no es cierto? El método científico utiliza una secuencia. El día de hoy vamos a ver secuencialmente lo que le corresponde a la segunda fase, ¿no es cierto? De esta investigación, de este método científico, que se llama es la elaboración del marco teórico, ¿no es cierto? Como su propio nombre ya nos orienta, es la teoría con la que nosotros vamos a sustentar nuestro trabajo investigativo, ¿no es cierto? Para ello nosotros necesitamos unos requisitos mínimos, ¿no es cierto? Espera, que se apaga la computadora. Para ello nosotros necesitamos un mínimo de requisitos, jóvenes, ¿sí? Entonces, entre los cuales se encuentra, nosotros tenemos que tener fuentes de consulta, ¿no es cierto? Primarias, secundarias, debemos utilizar técnicas básicas de investigación, entre las cuales puede ser una lectura científica o tal vez un fichaje. Tenemos que tener criterios para evaluar este marco teórico, tenemos que ser explícitos, explicar lo que nosotros vemos, el problema, ¿no es cierto? Tener una coherencia con respecto a lo que planteamos
Generalidad, que ya les vamos a explicar a continuación, y un tema de productividad, que es más o menos lo que vimos en la parte de la justificación y que nos mencionaba nuestra compañera. Utilidad. La productividad tiene que ver algo con la utilidad. ¿Para qué sirve nuestro trabajo investigativo? ¿No es cierto? Recordemos que la idea de investigar es para eliminar esos problemas que todos los vemos, ¿no es cierto? Pero no utilizamos un método adecuado, el método científico, para llegar a una resolución. Entonces, sí, entendamos qué es el marco teórico. El marco teórico es el conjunto de conceptos, definiciones, proposiciones, ideas, ¿no es cierto?, que ustedes plantean, que ustedes investigan, que ustedes estudian. Estas ideas deben tener la capacidad de explicar o pronosticar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en el mismo ejemplo que de la literatura? ¿Qué es lo que pasa si seguimos entendiendo que existe un problema de literatura, que no tenemos un apego a la literatura? A futuro, ¿qué va a pasar si no se elimina este problema? ¿No es cierto? Entonces ahí podemos nosotros imaginar y plantear hipótesis. Entonces, este fenómeno que se lo presente en el marco teórico tiene que tener una coherencia racional, perseguir una sola idea de investigación, porque cuando nosotros investigamos nos podemos desviar, es muy amplia la investigación, entonces tiene que perseguir una idea general, ¿no es cierto?, tener coherencia todo el trabajo investigativo, de principio a fin. Este marco teórico respalda, valida, ¿no es cierto?, la formulación del problema que nosotros hicimos previamente en la primera fase, ¿no es cierto? Formulamos el problema. Entonces, este marco teórico lo que nos ayuda es a respaldar esa formulación, ¿sí? Tenemos que el marco teórico fundamenta y valida nuestra hipótesis que nosotros estamos trabajando con respecto a nuestro trabajo de investigación. ¿No es cierto? Entonces, todos esos requisitos se reúnen en un espacio dentro del documento, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben tener fuentes para construir este marco teórico, que es la segunda fase, ¿no es cierto? Estas fuentes para construir el marco teórico se dividen en primarias, secundarias, terciarias o fuentes de un experto, ¿sí? Las fuentes primarias. ¿A qué corresponde una fuente primaria? Una fuente primaria es una fuente donde encontramos información original, de primera mano, ¿no es cierto? ¿Qué es una fuente secundaria? Una fuente secundaria es cuando ya dentro de un documento de investigación que nos va a servir para nuestra investigación, encontramos que citan a otras personas, otros estudios, otras obras, otros documentos. Entonces, ahí encontramos una fuente secundaria. Una fuente secundaria nos puede llevar también a una fuente primaria, porque nos dice en tal libro, nos dice la bibliografía en tal página y nos puede direccionar a esta fuente primaria. Una fuente terciaria corresponde a lo que Iván Pazmiño en su libro Metodología de la Investigación refiere a la validación a través de un experto. Ustedes pueden entrevistar a un experto y tener información terciaria por fuente de un experto, ¿no es cierto? Entonces, algunas técnicas que se recomiendan para proceder a una investigación es la que tenemos aquí adelante, que es la lectura científica, ¿no es cierto? Las técnicas de investigación nos ayudan porque es en el proceso para nosotros extraer provecho informativo de lo que estamos leyendo. Sí, estas técnicas nos ayudan a procesar la información, a hacer útil esa información que nosotros estamos leyendo. Entonces, la lectura científica no es más que una interpretación de un texto especializado. Sí, interpretación tiene relación con la hermenéutica, ¿no es cierto? Nosotros interpretamos lo que leemos. ¿Qué pasa con esta lectura científica? Es un análisis, es una descomposición de todo el texto en pequeños fragmentos, puede ser, qué sé yo, en párrafos, ¿no es cierto? Para encontrar ideas principales, para entender súper bien lo que estamos nosotros leyendo. ¿Cuál es el objetivo de la lectura científica? Racionalizar, ¿no es cierto? Hacer útil ese conocimiento que estamos adquiriendo por medio de la lectura, ¿no es cierto? Hacerlo racional, racionalizarlo en nuestro entorno, hacerlo útil, para posterior nosotros poder criticar, ¿sí? Valorativamente, emitir un juicio de valor
propio, personal. Sí, esta lectura científica se divide en 4 operaciones fundamentales. Empezamos con la lectura global, que es una lectura rápida de todo el documento, por eso es global, ¿no es cierto? Lectura global. Nos leemos rápidamente todo el documento para enterarnos de qué más o menos trata lo que está ese texto, ese documento, ¿no es cierto? Procedemos a la lectura pausada, que esa es una de las fases más importantes de la lectura científica, ¿sí? Que da como consecuencia el reconocimiento del contenido. Nosotros entendemos que estamos leyendo, ¿no es cierto? Para finalmente tratar de, o poder nosotros emitir a través de un análisis un criterio, ¿no es cierto? Acá tenemos en este mapa conceptual eh, cómo funciona ese tema de las operaciones de la lectura científica, ¿no es cierto? Tenemos la lectura global que ya dijimos es una lectura rápida de todo el documento, ¿no es cierto? Una lectura pausada. Esto es lo más importante. Ustedes aquí van a subrayar, van a entender párrafo a párrafo, ¿no es cierto? Van a subrayar ideas principales, como ya habíamos hecho en un trabajo anteriormente. Van a hacer anotaciones de lo que ustedes leen, de esa idea principal, ustedes van a inferir, a poner algo que ustedes entienden, un aporte ya suyo, para ir construyendo este tema de su marco teórico. Y clasifican tal vez ideas principales, ideas secundarias, ideas de relleno, esta es una idea introductoria, ¿no es cierto?, a un párrafo, etcétera. Esta lectura pausada a nosotros nos permite reconocer el contenido, lo que estamos leyendo. Ya vamos racionalizando, ya vamos entendiendo lo que estamos leyendo. Y a través de este proceso. A veces suele pasar que nosotros decimos, profe, me descargué un PDF, pero está muy largo y me parece aburrido. Entonces, la sugerencia que nos plantean los estudiosos de investigación es que ustedes tienen que investigar algo que a ustedes les llame mucho la atención, muchísimo la atención, para que sientan que no pierden el tiempo. Porque tal vez poniéndonos a investigar algo que no les llama la atención en lo más mínimo, tenemos que hacer varios procesos de lectura, entonces no nos va a interesar mucho, vamos a desertar en el camino. Por eso tienen que tener ustedes ahí muy presente que deben realizar una investigación de lo que a ustedes les guste. Oriéntenla desde su punto de vista, denle su enfoque personal, denle su toque cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, finalmente en estas operaciones de la lectura científica, nosotros podemos emitir un análisis, un criterio. Recuerden los trabajos que les he mandado a lo largo de este año lectivo, yo les planteaba que ustedes hagan lleguen a conclusiones, lleguen a ideas, que ustedes después de entender, procesar la información, ya vayan dando su aporte, ¿no es cierto?, de las ideas que a base de la lectura científica se les van a ustedes generando en su perspectiva de investigación, ¿no es cierto? Entonces, todas estas lecturas nosotros tenemos que almacenarlas en algún lugar y utilizamos esta técnica de investigación que se llama registro o fichaje. El registro y el fichaje no es nada más que registrar todos esos datos de información que nosotros obtuvimos, ¿no es cierto? Lo que en un trabajo, en un ensayo, por ejemplo, sería la parte de referencias bibliográficas. El registro o fichaje no es nada más que la bibliografía que cuenta nuestro trabajo investigativo, en este caso nuestro marco teórico, ¿sí? Entonces, este registro fichaje es el resultado de la revisión bibliográfico-documental, ¿no es cierto? Toda la bibliografía que ustedes encuentren, todos los documentos científicos, videos, pero alguna fuente científica, ¿no es cierto? No podemos citar a Wikipedia por algunos elementos, ¿sí? Porque no tienen autor. Ya vamos a ver más adelante en una ficha bibliográfica cuáles son los requisitos mínimos que debe contener para que sea científico el trabajo que ustedes hacen, la investigación que han realizado, ¿no es cierto? Entonces, este registro de fichaje se divide en dos grupos, que son las fichas bibliográficas y las fichas mnemotécnicas, ¿no es cierto? Entonces, mire, aquí tenemos un ejemplo de fichas bibliográficas. Perdón. Entonces, una ficha bibliográfica, lo más importante es que tenga un apellido, que tenga un área del conocimiento, que tenga un título de esa obra,
¿sí? La editorial, hay algunos PDFs que no tienen editorial, entonces podemos prescindir de ese elemento. Pero si es un libro, biblio, recordemos que es el prefijo de libro, edición, tiene que contar un libro con una edición, con un lugar y fecha, ¿no es cierto? Y número de esa edición, de cuántas veces ha sido editado ese libro, cuántas páginas contiene ese libro y dónde está disponible. Aquí podemos poner en un lugar físico, por ejemplo, la biblioteca municipal, ¿no es cierto? La biblioteca central, la biblioteca de la Universidad Central. Entonces, aquí le ponemos disponible o podemos poner en algún lugar virtual, ¿no es cierto? Disponible en tal universidad virtual. Según este librito con el cual estamos trabajando, ¿no es cierto? Que se llama Metodología de la Investigación de Iván Pazmiño Cruzati, ahí lo están viendo. Con este librito estamos trabajando este tema de aquí, jóvenes. Él nos plantea en la página 98 este tipo de ficha bibliográfica, ¿no es cierto? En la parte anterior tenemos el apellido con mayúscula. Esto nos ayuda para manualizar el tema de las referencias bibliográficas, cómo se plantea, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener en cualquier documento que lo estemos estudiando el apellido, ¿ya? Ponemos el apellido en mayúsculas, coma, el nombre, acá ponemos el área del conocimiento, en este caso es la materia de investigación, y aquí en la mitad tenemos estos datos que es el nombre, la investigación científica, la editorial Ariel, el lugar, ¿no es cierto?, de la editorial Barcelona, Caracas, México, cuántas ediciones ha sufrido ese trabajo, ese libro de investigación científica, ¿sí? Y cuántas páginas contiene. Acá abajo tenemos el lugar en donde le encontramos ese libro, ¿no es cierto?, en la biblioteca municipal. En la cara posterior nosotros podemos evidenciar en esta franja donde dice capítulos, temas, reseña y comentario, ver qué tipo de ficha es, ¿no es cierto? En este caso, esta ficha va a ser del capítulo 7 y del capítulo 8 de este libro que se llama La investigación científica de Mario Bunge, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos en las páginas de las cuales obtuvimos su información, tenemos que llenar el lugar y la fecha cuando nosotros visitamos determinado documento, ¿no es cierto? Entonces, ustedes en su trabajo, que ya les voy a decir cuál tienen que hacer cinco fichas de esta, ¿no es cierto? Ustedes, si gustan en el internet, hay modelos o hacerse uno ustedes o ver cómo está planteada esta de aquí y hacer algo similar, ¿no es cierto? Otro elemento dentro de estas fichas, de esas técnicas de investigación son las fichas mnemotécnicas. Sí, estas al igual que la ficha bibliográfica contienen los mismos datos, ¿no es cierto? Tenemos que tener un autor, el nombre de la obra, la disciplina, ¿no es cierto? El capítulo del cual sacamos información, el título, subtítulo y las páginas, ¿no es cierto? Entonces, lo que le caracteriza y le diferencia a esta ficha mnemotécnica es que nosotros podemos hacer una ficha de transcripción. ¿No es cierto? Estamos haciendo una investigación y hay un párrafo que nos llama mucho la atención, una página, qué sé yo, ¿no es cierto? Nos llama mucho la atención porque hay contenido muy valioso para nuestra investigación. Entonces nosotros ocupamos esta ficha mnemotécnica y lo citamos tal cual está, ¿no es cierto? Entonces esta es una ficha mnemotécnica de transcripción. Existen otras fichas mnemotécnicas de síntesis, ¿no es cierto? Nosotros leemos un documento, ponemos de la página tal a la página tal y la realizamos una síntesis. ¿Cómo se realiza la síntesis? Recordemos el trabajo que hicimos de las ideas principales, ¿no es cierto? A un documento se le saca las ideas principales y eso, cada una de las ideas principales constituye una síntesis, un resumen de todo lo que dice un documento, ¿no es cierto? O podemos nosotros ocupar una ficha mnemotécnica donde emitamos nosotros un análisis criterial. Nosotros digamos un criterio, digamos algo desde nuestra perspectiva, ¿no es cierto? De lo leído, de lo investigado ya anteriormente. Sí, contamos igual con estos datos que tenemos que tener el lugar, la fecha y la biblioteca donde se encuentra determinado documento al cual lo estamos analizando, ¿no es cierto? Posterior tenemos nosotros estos criterios para evaluar el marco teórico. Que estos criterios hacen referencia a que nuestro marco teórico tiene que tener una suficiente capacidad explicativa. Nos tiene que explicar de una manera muy clara cuál es el pronóstico del tema problemático que encontró en su investigación. Por ejemplo, lo que les dije de la lectura, ¿no es cierto?
tiene que tener la suficiente capacidad de decir qué es lo que va a pasar, cuál es la prognosis de determinado acontecimiento o fenómeno que estamos nosotros investigando. ¿Sí? Este marco teórico tiene que perseguir una coherencia racional a lo largo de su contenido. Tiene que tener generalidad. ¿Qué respecta a esto de generalidad? Tiene que ser explícito, tiene que explicar cada uno de los elementos, ¿no es cierto? Si estamos tratando el tema de la lectura, tenemos que describirla en su totalidad, qué es, cómo se manifiesta, etcétera, ¿no es cierto? En su totalidad, no dejar un espacio vacío a interpretaciones, ¿sí? Y tiene que tener un tema de productividad. ¿Cómo aportamos, no es cierto? En lo que decía la compañera, hablábamos al inicio de la clase del tema de la justificación, ¿no es cierto? Socialmente, científicamente, ¿en qué aporta mi trabajo investigativo? ¿En qué aporta mi marco teórico? ¿No es cierto? ¿Qué de novedoso tiene? ¿Qué de nuevo? Como les digo, chicos, estas diapositivas les voy a hacer llegar para que ustedes realicen el trabajo. ¿Sí? Nunca se olviden de esa parte súper importante de cualquier trabajo serio de investigación. ¿Sí? Las referencias bibliográficas. Se pone el apellido con mayúscula. Estos son versiones, ¿cierto? A mí la que me llama mucho la atención y es más fácil, el apellido con mayúscula, todo el apellido con mayúscula. Ponen una coma, ¿sí? Ponen el primer nombre, espacio, abren paréntesis, ponen el año de publicación de ese documento, cierran el paréntesis, ponen un punto, ¿sí? Y ponen el nombre de el libro, ¿no es cierto? Miren, así se llama. Metodología de la investigación científica. Entonces ponemos el nombre, ¿sí? Aquí ponemos el autor. Por lo general, si ustedes trabajan con libros, ustedes en las primeras páginas encuentran el tema de dónde se han hecho, ¿no es cierto? Miren, este libro es en octubre de 1997. Entonces, eso para que ustedes se adiestren, para que ustedes vayan sacando provecho ya al tema de la investigación como tal, ¿no es cierto? Yo ocupé de la página 90 a la página 107. Entonces, ahora sí, vamos por acá, a la segunda fase de nuestro trabajo de investigación. Ya completamos la primera fase, que es el planteamiento del problema. Eso es súper importante, chicos. Recordemos que una investigación no se la realiza eh, antes de nosotros interesarnos en investigar alguna cosa, ya tenemos que investigar si existe bibliografía, qué documentos existen, porque en esos documentos nosotros nos pueden orientar muchísimo para plantear nuestro tema con claridad. Sí, plantear el problema con claridad. En esos documentos reposa el contenido científico que ustedes le van a dar, qué van a investigar. Entonces, antes de realizar una investigación, yo creo que como consejo sería que dentro de su carpeta de documentos abran otra carpeta, específicamente para un trabajo de investigación. Y en esa carpeta vayan guardando todos los documentos, ¿no es cierto? Todos los documentos. Y guárdenlos de una manera con el apellido en mayúscula, coma, nombre, entre paréntesis el año y el nombre del documento, para que se vayan familiarizando, para que vayan encontrando documentos científicos. ¿Qué es una diferencia de una investigación científica de una investigación ordinaria, ¿no es cierto? Entonces, que tiene cientificidad. No podemos citar a Wikipedia porque no tiene autor, porque no tiene una fuente científica, ¿no es cierto? Si yo les digo, hagan una investigación cualquiera de algún tema, ¿no es cierto? Del realismo mágico, por ejemplo. Hagan una investigación, ustedes llegan de un blog, llevan de una información, ya, pero es una investigación cualquiera. Una investigación científica, ustedes tienen que decir, Iván Pazmiño, este señor, miren, Iván Pazmiño dice esto. Sí, yo no me estoy inventando absolutamente nada, ya porque que valida lo que yo estoy explicando. Entonces, valida mi marco teórico. Y claro, obviamente yo le pongo mis ideas, mi toque, mi tinte, ¿no es cierto?, a mi investigación. ¿Qué es lo que estoy investigando? Entonces, por eso es importante trabajar con fuentes que tengan autor. Sí, entonces, eso es lo más importante, chicos, que vayan entendiendo. En este documento de aquí de la segunda fase nosotros tenemos básicamente lo mismo que el anterior taller, leer nuestras diapositivas que se llaman elaboración del marco teórico y sacar un glosario que nos solicite en el punto 2. Poner todos los términos que no conocemos, que desconocemos, ¿no es cierto? Y
su definición, lo buscamos en un diccionario de sugerencias, ¿sí? Pueden ocupar el diccionario de la RAE, es importante que ya se familiaricen con temas científicos, ¿no es cierto? Que tengan autor, que alguien diga ya con veracidad, porque en la web encontramos mucha información, pero no toda esa información es científica en su totalidad. Sí, entonces, en el punto 3 ustedes tienen que desarrollar cuál es la función primordial, pensar para qué sirve este marco teórico, ¿no es cierto? Ustedes leen las diapositivas, ahí están con otras palabras, solo es una cuestión de entender, de ir entendiendo, asimilando, para qué sirve dentro de una investigación este marco teórico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la utilidad dentro de su trabajo el marco teórico? ¿No es cierto? Yo creo que la utilidad es que nos da veracidad, nos da cientificidad, nos da valor, le da valor a la investigación, ¿no es cierto? Valor de científico. Entonces, define sus palabras al marco teórico, definan qué es el marco teórico, ¿no es cierto? ¿Qué es el marco teórico? Es esa secuencia documental, producto de la revisión bibliográfica documental que realizamos nosotros en nuestra investigación. ¿Sí? Ustedes tienen que definirlo en sus palabras. Cuando ustedes definen con sus palabras, se entienden. ¿Sí? Te procuran ser claros, precisos, oraciones cortas, utilizando bien los verbos y haciendo algo bien científico, ¿no es cierto? O sea, algo académicamente bien. Aquí en el punto 6 ustedes tienen que hacer un análisis, una síntesis de su tema, ¿no es cierto? En la primera fase ya hicimos relación causa-efecto, 3, escogimos uno y procedimos a desarrollarla, ¿no es cierto? Entonces aquí ustedes en el punto 6 van a hacer un análisis, una síntesis de su tema, ¿no es cierto? Síntesis, algo pequeñito, van a explicar en qué consiste su tema y van a poner las fuentes para construir el marco teórico. Atentos, jóvenes, aquí no pueden ustedes mandar un link suelto, ¿sí? Tienen que, por eso existen normas APA para comunicarnos, para que la comunidad científica se comunique en los mismos términos, ¿sí? Porque si yo voy a presentarles a ustedes un trabajo y les pongo un link ahí suelto, van a decir de dónde se habrá sacado la información, ¿no es cierto? ¿Será científica? ¿Se estará inventando? ¿Ya? Entonces, ustedes van a poner ahí las fuentes, por favor, apellido con mayúscula, coma, ¿no es cierto? Y el nombre, el año entre paréntesis, punto. El nombre del documento, el nombre del libro, el nombre del PDF que ustedes están sacando información. Sí, entonces ahí en esas fuentes van a poner de dónde están sacando información dónde van a sacar información para construir su marco teórico, en quién se van a basar, ¿sí? En qué autores se van a basar. Punto 7, tienen que ustedes entender cuál es el objetivo de la lectura científica. Perdón, tengo que tomar agua. Sabe doler la garganta de tanto hablar. Ya. En el punto 100 ustedes deben entender cuál es el objetivo de la lectura científica. Desde mi punto de vista, como se dieron cuenta, la lectura es un proceso. Tienen que leer el mismo documento 1, 2, 3, 4 veces para llegar a comprenderlo. No es que lo leí una sola vez y ya, nunca más lo vuelvo a ver ese PDF, nada. Tienen que leerlo, subrayarlo, entenderlo. ¿No es cierto? Ahí consiste y radica el tema de la lectura científica. Si leemos solo una vez, solo hacemos una lectura global, no vamos a tener mayor trascendencia ese contenido que estamos leyendo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la lectura científica? Desarrollar tal vez entendimiento, comprensión de lo que estamos leyendo. ¿Cuáles son esas condiciones necesarias para la práctica de la lectura científica? Ustedes piensen, mediten, valoren. Primero entiendan la pregunta como tal. Para responderla, primero entiendan qué nos está preguntando. Sí, y luego procedan a desarrollarla. Aquí en el punto 9 ustedes tienen que enseñar las operaciones fundamentales de la lectura científica. Ya veíamos, ¿no es cierto? Lectura global, lectura pausada, reconocimiento del contenido y análisis criteriano, ¿no es cierto? Ya emitir un criterio. ¿En qué consiste la lectura global? Ustedes ahí justifican, lectura rápida, global, todo el documento, ¿no es cierto? ¿En qué consiste la lectura pausada y cuáles son las operaciones que incluye? Ustedes ponen ahí, ¿en qué consiste una lectura pausada? Es la lectura en donde asimilamos, inferimos, entendemos por completo el texto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fases? Tenemos que subrayar, tenemos que... ¿Cuál es la otra? Se me fue. Subrayar. Bueno, eso está en las diapositivas. Tenemos que
Y al final nosotros definimos un criterio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el reconocimiento del contenido? Es el producto de una lectura pausada consciente, ¿no es cierto? Cuando entendemos a través de la lectura pausada, reconocemos el contenido del documento, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el análisis criterial? El análisis criterial consiste en nosotros personalmente emitir un juicio de valor, emitir un criterio, criterial. Vamos, por eso les digo, vamos entendiendo, ¿no es cierto? En el punto número 14 ustedes tienen que elaborar 5 fichas bibliográficas como ya les está en la diapositiva. ¿Sí? Si quieren, descarguen una de internet, si quieren, hagan una ustedes, construyan, creen una ustedes, a un formato ustedes, o básense en las que nos dice ahí Mario Bunge, o en la que está ahí de ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a hacer aquí elaborar 3 fichas mnemotécnicas. En el punto 15, 3 fichas mnemotécnicas, una de transcripción, una de síntesis y una de análisis criterial, ¿sí? De los documentos que ustedes ya deben haber revisado con anterioridad. Punto 16, tienen que hacer unas, sintéticamente explicar los criterios para evaluar su marco teórico. Eso ya vimos en la, en las diapositivas, ¿no es cierto? Que tenga la suficiente capacidad de explicar la prognosis, el pronóstico, ¿no es cierto? Y del punto 17 tienen que elaborar un esquema de contenido seleccionado, un índice, ¿no es cierto? Temas y subtemas, jóvenes, de lo que ustedes van a investigar. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al taller, con respecto a lo que tienen que hacer. Este taller tienen que, por favor, subirlo al portafolio digital, el portafolio virtual que cada uno de ustedes están creando. Dicen ese trabajo lo subimos al portafolio como semana 11, ¿no es cierto? Sí, amigo, como esta semana. Ya les ha de haber llegado la planificación, les ha de haber Sí. llegado las diapositivas y les ha de haber llegado ese documento. Sí, entonces, eso ya saben que estamos en semana 11, lo ponen ahí en investigación, semana 11, ¿cuál es el trabajo que les he mandado a hacer? Realizar este taller. Si lo realizan bien bonito, ese documento en Word, si quieren en esos mismos cuadros pueden irlos llenando, o si no los quitan y los llenan a su manera. La idea es que sea entendible, ¿no es cierto? Que sean concretos, que sean claros, ocupen bien las oraciones, construyan bien las oraciones más que todo, ¿sí? Y vayan sacándole provecho a este tema de la investigación, porque sí es súper interesante, es súper chévere investigar. Sí, entonces no sé si alguien tiene alguna otra duda, algo que no les haya quedado claro. Listen, yo, Digan. ¿hasta cuándo hay como subir al portafolio ese deber? A ver, nos seguimos chocando con el tema de hasta cuándo, ¿no es cierto? Yo soy súper flexible, ustedes habrán visto todo este año cómo me he manejado con ustedes. No, es un tema más de responsabilidad personal, creo yo. Sí, cada uno ya sabe con cuánto tiempo cuenta. Yo lo que les mando y les trato esto es de racionalizar, pero si no cumplen en los tiempos pactados, se les acumula, obviamente, ¿no? Y dicen el profesor es el que manda deberes como loco. No, más bien mi idea es racionalizarlos, pero si no cumplimos esto en las fechas indicadas, obviamente se nos va a acumular porque tenemos que hacer lo anterior, tenemos que encontrar primero el problema. Entonces, yo les dejo a su criterio. Yo, semana 11 es la semana esta que estamos trabajando, que se termina el viernes 29. Ustedes ya como un poquito grandes, ya la educación es como que siempre hasta tal fecha, esto, lo otro, o sea, ya ustedes están a punto de salir del colegio, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos con ideas un poquito claras de cómo se debe trabajar. Es una responsabilidad suya, chicos. Entonces, semana 11 es hasta el viernes 29. Ya sábado, domingo también hay, pueden trabajar y ustedes verán cuándo le suben este trabajo a su portafolio, señorita Micaela. ¿Sí? ¿Le Ya, parece? gracias, Liz. Sí, Sí. gracias. Perfecto, chicos. Esto es un poquito ya de responsabilidad ya personal de cada uno. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quisiera decir, aportar en la clase? No, con todo. Si es que existiese alguna duda, pregunta, interrogante en el transcurso de la construcción de estos deberes, me escriben, sí, y me las hace saber y tratamos ahí de ayudarle de alguna manera. ¿Sí, jóvenes? Ya, entonces, ha sido un gusto verlos, chicos, sí.
Estamos viéndonos la próxima clase. Traten de hacer esto de una manera consciente. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima clase, chicos. Chao. Luego, Liceo. Luego, Liceo. Chao, chicos. Chao, que les vaya bien.